Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Susana. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por concedernos iba a decir honor, ¿no? Siendo No, una persona tan ocupada, tan atareada, tan inquieta, porque en definitiva lo sos, no solamente en tu tarea como juez, en tu tarea como jurista, bueno, múltiples facetas ligadas al derecho social, ¿no? ¿Cómo te gusta más la denominación? ¿Derecho del trabajo, derecho social? ¿Cuál consideras que es más adecuada, más acertada en estos momentos, Raúl? me gusta mucho más derecho social porque el derecho del trabajo se refiere exclusivamente a la gente que está ocupada, Ujú. a la regulación del contrato o de la relación de la gente que está ocupada. En cambio, el derecho social tiene una mirada más integral y se ocupa de la persona en cuanto está ocupada, pero también se ocupa de su seguridad social, se ocupa de su educación, de su salud, de sus derechos humanos principalmente. Ujú. Entonces, por más que la regulación diga X, por ahí el derecho social puede ser considerado con criterio un poco más amplio y dar una perspectiva mayor al contenido de derechos. Entonces, por eso me gusta más el derecho social que el derecho laboral. Ujú. Raúl, vos sos el alma mater, el gestor, ya desde hace varios años, de un grupo que es muy activo y que no solamente está en Capital Federal, sino por toda la República Argentina, inclusive fuera de la República Argentina, pero fundamentalmente con esa fusión que es tan importante entre lo que es Buenos Aires, ¿no? Con ese cierto centralismo. Yo no lo veo tan así, pero digamos que un poco es así, ¿no? Y las provincias. ¿Podés un poco comentar, y un poco bastante, yo diría, a la audiencia, a quienes nos están viendo, escuchando, de qué se trata este grupo y a qué apunta este Bueno, grupo? este grupo se llama Grupo de Estudio de Derecho Social y es un grupo formado por abogados, abogadas, jueces y juezas del trabajo de todo el país. Y tenemos adherentes de toda Latinoamérica. Afortunadamente nos siguen y nos comentan y nos apoyan en toda Latinoamérica. Me consta. Nuestra misión, sí, sí, nuestra misión fundamental es debatir, producir contenidos académicos, estudiar, analizar, investigar y ofrecer todos esos productos gratuitamente al jurista que lo necesite, ya sea desde la abogacía, desde la administración, desde la justicia. Es decir, nosotros producimos debates de tipo social, eh, de amplios contenidos. Nuestros debates siempre fueron con paridad de género, porque eso también es una perspectiva que nos ayuda a crecer, ¿no? Cambiar las reglas de la academia y ofrecer también paridad de género, cosa que no ocurría hasta la pandemia, ni más lejos. 3 años atrás no ocurría esto de ofrecer actividades académicas con paridad de género. Nosotros lo hacemos y también lo que hacemos es darle mucho micrófono a personas muy valiosas de las provincias argentinas y especialmente a jóvenes, como para que tengan también la oportunidad de crecer junto a personas que ya son referentes de nuestra disciplina y que, bueno, ir generando espacios, ¿no? Para que el derecho crezca en definitiva. Una frase que repito mucho en los posgrados a los cuales me invitan es que no se queden con la versión escrita de ningún tema, sino que siempre debatan sobre lo que está escrito, sobre lo que está dicho, incluso si lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si lo dijo un juez muy importante, o hasta si lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Piénsenlo si está bien, piénsenlo, analícenlo, si lo que dijo Fernández Madrid, el gran maestro, si lo que dijo Rodríguez Mancini, otro gran maestro, si lo que dijo, no sé, Justo López, se ajusta a lo que hoy concebimos
después de la reforma constitucional, ¿no es cierto? Ujú. Solo de esa manera, solo no repitiendo como loros, el derecho va a crecer. Y obviamente si el derecho crece, los beneficiarios son las personas, ¿no? Ujú. Raúl, con respecto a esto que vos dijiste, referido a la paridad de género, yo de hecho para mí siempre fue muy natural, a pesar de que, bueno, tuvimos que, y sobre todo quienes estábamos en el derecho sindical, ¿no? Éramos miradas un poco como seres extraños, ¿no? Y vos manejás en el sentido de que sabés tanto de derecho sindical, ¿no? De derecho colectivo del trabajo, como derecho individual del trabajo. Y que muchas veces, y muy desafortunadamente, no se lo mira de esta manera, porque se da una visión más bien individualista, ¿no es cierto? Más bien referida a los derechos individuales del trabajo y no al derecho sindical como algo extraño, ¿no? ¿Considerás que tienen que fusionarse, que son los dos importantes o uno prevalece sobre el otro? No, no, no. Yo mi análisis lo hago desde otra perspectiva y es lo que trato de contagiar, digamos. No, no, no de enseñar porque estoy lejos de enseñar a nadie, pero sí trato de contagiar este pensamiento. La base que debemos tener todos y el análisis debería partir desde los derechos humanos, siempre. Luego, desde ahí, el derecho colectivo es generador de nuevos derechos, ¿no? Porque los movimientos colectivos son los que llevan adelante el inconsciente colectivo, digamos, la demanda colectiva. Uh-huh. Si no hubiera habido, por ejemplo, un movimiento colectivo tan importante desde el feminismo, hoy no habría leyes como por ejemplo la de prevención y erradicación de todas formas de violencia contra la mujer, Uh-huh. o leyes como la del aborto, o leyes como las de el matrimonio igualitario. Es decir, todos esos nacieron con la gente en la calle, nacieron con movimientos colectivos. De la misma manera que nacen muchos de los derechos laborales, o nacieron muchos de los derechos laborales, que nacieron desde movimientos colectivos, desde la lucha, la fuerza, la presión, el diálogo. Vos fíjate, Susana, en esto coincidirás, que mientras los derechos sociales se reivindican y se ganan en las calles, luego se restringen y se achican en los escritorios, ¿no? Exactamente. En los escritorios, los funcionarios de turno son los que tienen que empujar la pluma para achicar aquello que la demanda social reclama. Uh-huh. Está bien que la política es el arte de lo posible y que no siempre todo lo demandado es lo posible, pero digamos que el gran tractor del derecho social es el movimiento colectivo. Ahora, luego de ello sí viene un derecho individual que deriva de todo eso, pero nunca un derecho individual está por encima de un derecho colectivo. Uh-huh. Por eso es tan criticable en este caso el fallo de la Corte hace poquito del caso de Negri por el tema del derecho al olvido, porque interpretó mal, a mi modo de ver, la Corte en ese sentido, lo que era el derecho colectivo que estaba en juego y el derecho individual. Es muy importante, perdón, eso que estás diciendo, Horacio, es muy importante, te llamé por el segundo nombre, perdón, un minutito, sí, perdón, Brian, perdón porque no se escucha muy bien, si podés subir, perdón, Raúl, porque acá sí. Hay una cierta conmoción porque hubo una especie de movimiento colectivo. Respeto los movimientos colectivos, pero bueno, un poquito de movimiento colectivo me puedo sumar con un piquete, ¿no? Eso desde ya. A usted no, señor juez, no lo involucro. Pero bueno, retomando, es muy importante esto que mencionaste. Yo coincido plenamente con lo que vos dijiste. ¿Podés ampliarlo, por favor?
Raúl, porque me han discutido mucho. No, vos con el derecho al olvido, no. Si podés ampliarlo, considero que es de mucha importancia. ¿Mm? Bueno, el derecho al olvido está vinculado al derecho a la propia honra y a la dignidad. Exacto. Por lo tanto, es un derecho humano fundamental. ¿Cuándo se puede restringir algún derecho humano fundamental? Cuando hay un interés colectivo superior, de índole superior, que justifica algún sacrificio de algún derecho individual. Algún sacrificio, por ejemplo, cuando aparecen las leyes de confiscación o las leyes esas, o por ejemplo, la ley penal, que te hace sacrificar tu libertad plena en beneficio de la paz, ¿no es cierto? No podés robar, no podés matar, no, estás sacrificando tu libertad plena en favor del colectivo. En este caso, la dignidad, la honra de esta persona que estaba en debate, que puede ser esta persona como cualquier otra, Exacto. Podemos ser vos, yo, cualquiera, ¿no es cierto? Sobre un hecho desafortunado del cual estaba arrepentida, fue fallado en forma adversa en aras de intereses superiores de índole colectiva que no se contraponían. ¿Por qué? Porque esta mujer, digamos, acá no había derecho a la información o derecho a la información de un hecho histórico relevante. Esto no es un hecho histórico relevante lo que hizo esta mujer, ¿no es cierto? La pavada que hizo esta mujer cuando era joven. Ella tiene todo derecho a avergonzarse a eso y pedir que se quite de los buscadores. Obviamente no va a poder pedir que nosotros nos olvidemos, pero sí al menos que nuevas generaciones no vuelvan sobre el refrito de lo mismo. Con esto, a ver, medio embarullado que dije, ¿qué quiero decir? Es, cada vez que hay una restricción de un derecho individual, tiene que ser sustentado en un derecho colectivo de índole superior. En este caso no había un derecho colectivo de índole superior, como podría ser, por ejemplo, la construcción histórica de un consciente colectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay derecho a que nos olvidemos a todas las atrocidades que hizo la dictadura, nunca, jamás, digamos, ¿no? Totalmente. Verdad, memoria y justicia por siempre. ¿Pero por qué? Porque hay un interés colectivo superior, que es la historia, que es la construcción de un ser nacional libre de violencia, libre de autoritarismo, libre de dictadura, ¿no? En este caso, no hay ninguno de esos valores en juego con el tema de del derecho al olvido de las tonterías que hizo esta mujer en público, que lo hizo llevado por su juventud, seguramente, por sus 15 minutos de fama que tuvo en aquel momento, pero que realmente no construyen ni deconstruyen nada, es solamente chisme. Y la verdad que con el chisme no estamos ensalzando nivel superior. Ahora dicen algunos, bueno, pero esto sería derecho a la censura. No, censura no, porque el hecho ya fue publicado muchas veces, ya todo el mundo lo vio, etcétera, digamos. No hay censura. Esto es derecho al olvido, que es distinto. Es decir, señores indexadores de información, no me traigan al tapete permanentemente. Bien. No refresquen en la memoria de la gente aquello de lo cual yo estoy arrepentido. Es verdad. Es más o menos una síntesis de desde ya. De lo que quería decir. Clarísimo. Y lo que quería decir, esto vinculado a derechos laborales, sí, es que cuando hablamos de colisiones entre derechos colectivos y derechos individuales, siempre prevalecen los colectivos. Siempre prevalecen los colectivos, ¿no? Por ejemplo, cuando un trabajador quiere hacer valer su puesto, su cargo gremial en exclusivo beneficio personal y no del colectivo. Ahí ya hay elementos que nosotros vamos a considerar a la hora de emitir un pronunciamiento, que vamos a decir, bueno, acá ¿qué está en juego? ¿Está en juego el derecho individual o está en juego el derecho colectivo? ¿Está en juego su propio derecho o el derecho de toda esa gente que lo invirtió en un cargo gremial? Esa contraposición entre derechos colectivos e individuales siempre hace prevalecer los colectivos en tanto en cuanto haya una justificación. Desde ya. Raúl, y ya para ir finalizando, con respecto a
al periodo que hemos padecido en todo el mundo y fundamentalmente, y digamos más que fundamentalmente, centralizándolo o focalizándolo en Argentina, ¿no? ¿Qué nos dejó con respecto al derecho laboral, de bueno y de malo, ¿no? Con respecto a las plataformas, sobre todo el tema de las plataformas, ¿no? O las aplicaciones de delivery, como se le quieran decir, la digitalización, el home office o trabajo a domicilio, o bueno, ahí fue un lapsus, ¿no? El teletrabajo, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema muy amplio, Susana. Sí, desde ya. Justamente porque es tan amplio, vamos a hacer un congreso de 3 días. Bueno, justamente te di el pie perfecto, sí. Ahí está. Sí. Claro. Vamos a hacer un congreso en Salta, en la ciudad Salta la Linda, Salta la Generosa, la Amigable, para un congreso los días 8, 9 y 10 de septiembre para debatir justamente todas estas secuelas y consecuencias que genera en los distintos ámbitos la pandemia y la aceleración de la tecnología en los ámbitos de la producción que se generaron como consecuencia de tener que estar en casa, claro, ¿no? Porque el proceso de teletrabajo era un proceso que ya venía y que se estaba produciendo, pero se aceleró con la pandemia. El tema del trabajo a distancia, lo mismo. El tema de las plataformas, bueno, es algo que ya se venía produciendo en el mundo hacía casi una década y que Argentina tardó de llegar, pero se potenció justamente también con la pandemia, con esto de no poder salir de casa, de tener que pedir delivery, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay un querido amigo César Arese, cordobés, que dice, para mí son viejos vinos en los nuevos vinos en los viejos odres. Uh-huh. Es decir, son nuevos intentos de producir evasión a la norma laboral, a la norma protectoria, son nuevos intentos a través de nuevas figuras, digamos, ¿no? Claro. Siempre quien quiere maximizar la ganancia va a intentar gastar lo menos posible en cuanto a sus obligaciones le corresponden. Uh-huh. Y bueno, en eso tenemos la prueba acabada y concreta de el 40% de los trabajadores argentinos, trabajadores y trabajadoras argentinos que trabajan sin registro. Exactamente. Esos son intentos justamente de maximizar la riqueza. Uh-huh. No me pueden decir a esta altura que no, porque no sabía que había que registrar, o no, porque no lo hacen porque no quieren, uh-huh, ¿no? Entonces, por eso la ley es tan rígida en ese sentido. Y bueno, y estas nuevas figuras, uh-huh, son nuevas figuras que intentan sacar la pelota de la cancha, como decimos los futboleros, ¿no? Uh-huh. Son nuevas figuras que intentan, digamos, patear todo para afuera y bueno, decir, estamos discutiendo de otra cosa, no de derechos laborales. Cuando en realidad, como decía el viejo Capón Filas, cada vez que hay una persona que trabaja en beneficio de otra, estamos hablando de derechos laborales. No, desde ya. Bueno, tercer Congreso Nacional e Internacional, porque está Jean-Michel Servet, bueno, y otras figuras, ¿no? Va a ser exactamente 8, 9 y 10 de septiembre del 2022 y pueden inscribirse. Desde ya, teneme en cuenta, bueno, después te llamo cualquier cosa. De hecho, en la provincia, bueno, que eso no solamente presencial, sino también vía streaming. Me parece muy acertado, ¿no es cierto? Con todos los... Tenemos muchos inscriptos ya vía streaming también porque no mucha gente no se puede trasladar, suele suceder. Uh-huh. Tenemos entre los invitados a Manuel Toledo Filo de Brasil, que uh-huh, es eximio profesor, a nuestro querido amigo Campero. Iván Campero, de exacto. Bolivia, sí, que es también muy conocido por nosotros, y tenemos a Robin Rush, que es un especialista de Estados Unidos que habla sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que también es una
una gran profesora, además de muchísimos profesores y Sí. profesoras argentinas, Eleonora ¿no? Slavin, Adriana Micale, bueno, César Arese, que lo nombraste, no me quiero Marisa olvidar, ¿no? Herrera. Natalia Álvarez, bueno, quien habla, no, quien habla yo no, desde ya, me gustaría, me estás discriminando mucho, está claro, Bueno, Por otro lado, no se trata. bueno, escúchame, sí No, me no, sorprendió, y ya ahora sí, en segunditos nomás, por favor, confieso que me sorprendió porque estaba un tanto ahí en las sombras, Armando Caro Figueroa, que lo sí, asimiló a una época bastante nefasta del derecho laboral, el gobierno de Menem, sí, ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? sí, sí, Armando Caro Figueroa, luego de su paso por el Ministerio de Trabajo, se recluyó en su Salta natal Ujú. y se ha reconvertido en un abogado laboralista defensor de sindicatos. Bueno, perdón, Y las conversiones no las está considero con todo respeto, ¿no? Pero bueno, en fin, veremos.